Este libro, que como veis se llama Historia del cine marcial, bueno, cuando estuvimos hablando Nacho y yo y comentaba que quería sacar libros también, ¿no? con artículos de la revista, pues para la parte de cine, pues decidí un poco ordenarlo, ¿no? Entonces cuando llevas mucho tiempo escribiendo sobre un tema, en distintos tipos de artículos, en blogs, en la revista, en Dragons y demás, pues claro, llega un momento en el que te das cuenta que has visto tanto cine de tantos sitios para documentarte y escribir que pues, estás trazando un poco una línea, ¿no? de la historia del cine de artes marciales, ¿no? Que no está muy bien mirado por la crítica más profesional, pero que bueno, aquí en festivales como este celebramos, ¿no? El cine de acción y de artes marciales y le damos también la importancia que se merece. Entonces, claro, para sacar un primer volumen, pues decidí empezar por China, ¿no? Yo le quería llamar además historia del cine, historia breve del cine marcial, porque me parecía un poquito pretencioso querer cubrir todos los aspectos del cine chino, porque claro, cada capítulo del libro daría para un libro. Entonces, bueno, al final pues lo ordenamos un poquito y este fue el resultado. Y bueno, la verdad que, como digo muchas veces en los artículos, cuando los escribes, escribí el primer capítulo, por ejemplo, de Jackie Chan y los Red Trousers, ¿no? Que son los pantalones rojos, que son los especialistas de la ópera china cuando saltaron a hacer cine y a convertirse ellos en lo que son el Stuntman. Llevaban ese pantalón rojo. Entonces, bueno, gracias a ese artículo, para hablar un poco del origen de Jackie Chan como estrella, pues al final empiezas pues por ahí, por el inicio, ¿no? Del propio cine chino. Además, que yo sé que Alberto es muy fan de Jackie Chan también. Sí, sé un poquito sobre el tema. Y claro, aunque mucha gente ha empezado por Bruce Lee, siempre es el Bruce Lee el que suele ser la gran estrella que ha influido a mucha gente, pues Jackie Chan no deja también de ser una estrella más cercana, sobre todo porque está vivo, claro, es la gran diferencia. Entonces hemos podido ver la evolución y aunque nos empezásemos de pequeñitos, a lo mejor con Bruce Lee, ha sido luego nuestro desarrollo cuando hemos podido ver a Jackie Chan en todas las películas que ha ido haciendo. Luego hay... Cuando empezamos hablando de esto del cine mudo, y justo lo siguiente era un artículo que escribí sobre Wong Fei-hung, que es una gran figura histórica china, real, maestro de Kung Fu, y además un revolucionario. Y justo una de las mayores sagas que existen en el cine, por mucho que A Todo Gas o Misión Imposible lo intente, no, tenemos a Wong Fei-hung, tiene más de 100 películas con el mismo actor, con Kwak Tak-hin, que es un hombre pues ya, que de hecho llegó un momento en el que parecía que le pasaba como a Bela Lugosi con Drácula, para quien lo conozca, que se creía al final casi Drácula, aquí casi lo mismo, ¿no? Trataban al actor como si fuese el héroe. Y además es una saga que empezó con películas mudas y evolucionó y siguen ahora haciéndolas, ¿no? Que por ejemplo tenemos la saga de Eras una vez en China. Sí, la de Jet Li, sí. La de Jet Li, ¿esa te gusta también? Es la mejor. Sobre todo la primera que hizo, la del 91, con Sui Har como director. Sí. Es brillante esa película. No, pero realmente es increíble, ¿no? Cómo pasaron del cine mudo, de un cine muy operístico, un cine marcial que eran coreografías que se veían muy escenificadas, muy teatralizadas, a un cine ya más complejo, con coreografías más realistas, ¿no? Con Kwak Tak-hin, que fue un revolucionario, no solo porque las empezó a hacer, si no me equivoco, fue el primero que hizo el Wong Fei-hung sonoro, sí, sino además también las coreografías eran mucho más reales, ¿no? Ya había golpes de verdad, patadas de verdad, no era una teatralización de lo que es la lucha como tal. Así que es increíble ver toda esa evolución desde el blanco y negro mudo hasta las últimas películas de Wong Fei-hung, ¿no? A través de ese mismo personaje. Sí, es que además al cine le pasa como a la propia saga de Wong Fei-hung, ¿no? Que trata una época concreta de China y a la vez, aunque son películas de Kung Fu, terminan siendo películas también históricas, que se basan en personajes reales, en situaciones reales, pero se fantasea un poco y sobre todo con los cables y demás. Que además, justo, digamos que es de forma natural cuando empiezas a ver las películas de Wong Fei-hung, el cine mudo y todo ese cine de los años 50, 40, 50 hasta los 60, pues ya pasando al color, pasando al sonido y pasando a otro tipo de producciones mucho más coloristas. De hecho, tenemos a la Shaw Brothers, ¿no? que es también el gran estudio de cine de Hong Kong y chino. De hecho, el capítulo de los Shaw Brothers es uno que quise escribir de nueva, porque es un tema que es súper amplio, tiene, sin exagerar, miles de películas de todo tipo, no solo de Kung Fu, tiene muchas películas de terror, tiene de espías, tiene
ha tocado todos los géneros. Ha hecho películas, por ejemplo, con la Hammer, con la productora británica, que hizo, por ejemplo, Kung Fu contra los 7 vampiros de oro, no sé si la conocéis. Sí. Sí. Lo que hicieron fue, copiaron el sistema de Hollywood de los años 20, 30 y lo llevaron a China y empezaron a hacer películas, a producir como salvajes. Una cosa muy curiosa de la Shaw Brothers, sobre todo en sus primeros años, es que ellos el montaje lo hacían en la misma bobina donde se grababa la película. Es decir, que no había tomas falsas. Si se equivocaban, cortaban, enganchaban y seguían rodando. Y luego enlataban el sonido, porque no grababan sonido en directo, le metían todas las voces y le metían la música, lo empaquetaban y al cine de cabeza. Y no paraban ni una detrás de otra, una detrás de otra. Realmente no había un argumento muchas veces desarrollado, sino que lo iban desarrollando a medida que iban haciendo la película, ¿no? Por eso que luego los dobladores pues les ponían en voz un poco lo que ellos más o menos valoraban, porque realmente no había unos diálogos como tales. O sea, era todo un poco loco, ¿no? Para nosotros ahora mismo. Sí, es que de hecho el trabajo era incansable en los estudios. En un momento dado fueron los estudios más grandes que había en el mundo. Tenían un montón de hectáreas con un montón de estudios, tenían ciudades enteras donde iban grabando casi a la vez un montón de películas. Por eso esa rapidez que tenían en muchas ocasiones y por eso ese volumen tan alto, ¿no? También es cierto que llegaron en un momento en el que tampoco había nadie que liderase un poco el cine en Hong Kong, sobre todo en general, no solo de artes marciales, y por eso consiguieron, con el sistema de estudio que tenían, empezaron a producir como bestias. Una auténtica locura. Los actores a veces entraban en delirio, eran unos contratos que les hacían muy abusivos y había gente que se suicidaba y todo del estrés que tenían de rodar tantas películas, ¿no? Porque no paraban, o sea, era un día, otro día, un mes, un año y no paraban de trabajar, o sea, los actores los tenían completamente explotados. Es más, cuando llegó Bruce Lee a Hong Kong, después de haber estado viviendo en Estados Unidos, fue a pedirles trabajo a ellos y le ofrecieron un contrato de estos, un contrato basura, y dijo, no, yo soy mucho más que eso, no voy a aceptar esta cosa. Y fue por eso que no trabajó con el Shaw Brothers, porque si no, seguramente hubiera acabado trabajando con ellos, que eran los más grandes, ¿no?, de la época. Sí, de hecho fue el problema que tuvo Bruce Lee para poder trabajar en Hong Kong, nada más llegar fue ese. Claro, el sistema de estudios que tenían era de contrato por una cantidad mensual y tú haces todas las películas que yo quiera. Vives en el propio estudio y claro, crearon un Star System y tenían mucho éxito las películas y muchos actores pues trabajaban muchísimo, entonces no notaban, porque tampoco se conocían otro sistema de financiación. Y cuando llegó Bruce Lee, que venía de trabajar en Estados Unidos, sabía cómo funcionaba y no quería eso, empezó a pedir dinero, cantidades bastante altas, y claro, la Shaw Brothers en ese momento dijo que no, porque quien se creía que era un chino que no había hecho nada todavía, no era conocido. Había sido conocido de niño, porque fue actor infantil, y después, posteriormente, pues en Estados Unidos tuvo éxito con la serie de La Avispón Verde, de Green Hornet, y por eso le conocían un poco en Hong Kong, pero gracias a que la Shaw Brothers dijo que no, pues llegó la Golden Harvest y fue la que se encargó de darle lo que quería a Bruce Lee y bueno, y falta, o sea, sobre las palabras, ¿no? Decir, supongo que todos sabemos quién es Bruce Lee y el impacto que tuvo en el cine. La Golden Harvest que fue inaugurada por Raymond Chow, que era un ejecutivo de la Shaw Brothers, o sea, uno de ellos que se cansó de ese sistema y cogió y montó su propia empresa por su cuenta y luego se hizo el más grande, ¿no?, del momento, ¿no? Ya en los 70 y en los 80 las mejores películas eran las de Golden Harvest. Sí, sí, ahí claro, aquí también hay un punto muy interesante para ver la propia evolución del cine, lo que es la historia de Hong Kong incluso, porque la Shaw Brothers tenía mucho éxito, tenía sus películas de Shaolin, como las 36 cámaras de Shaolin, por ejemplo, la trilogía, que también hablo de ella en el libro, pero el estilo de coreografías era muy clásico. Si habéis visto películas de la Shaw Brothers, pues vais a ver cables, vais a ver mucha fantasía, mucho salto, también sangre, mucha sangre con algunos directores. Pero era todo muy clásico, muy encorsetado en las técnicas de Kung Fu. Había fluidez, pero se notaba que era una técnica detrás de otra. Se notaba mucho el tema de que estaba coreografiada. Le faltaba la naturalidad. Sí, claro, al venir de la ópera china es lo que tenía. Y llegó Bruce Lee y cambió totalmente el rumbo de las coreografías. Eran coreografías mucho más duras, con menos estilo de Kung Fu, claro. Es que lo que tiene, que no eran peleas de Kung Fu. Hay peleas de Kung Fu, por ejemplo, en Furia Oriental, pero cuando sale Bruce Lee, que es lo que brilla en todas sus películas sobre todo, pues el tipo de coreografías, el tipo de personajes era algo totalmente nuevo. Entonces, claro, provocó un éxito tremendo.
Pero claro, eso duró desde el 71 que hizo Karate a Muerte en Bangkok hasta el año 73 que falleció. Entonces ahí hubo ahí un cambio. Por un lado, en Estados Unidos se abrió la puerta al cine de artes marciales, pero en China y en Hong Kong, y está dicho por gente que ha trabajado mucho con él, como Marx, que es un especialista mítico de Hong Kong, también ha trabajado mucho con Jackie Chan. Eso es. Y es miembro de la asociación de especialistas de Jackie Chan y de Hong Kong. Decía que cuando murió Bruce Lee no había trabajo, porque no tenían tanto éxito ya las películas de las Shaw Brothers y la gente no pedía ese tipo de cine, pedía el cine de Bruce Lee. Y hubo ahí un tiempo en el que los propios especialistas no podían trabajar demasiado. Claro, porque él había naturalizado la forma de interpretar la acción, ¿no? Era una acción más realista dentro de lo que era el espectáculo, ¿no? Sí. De las artes marciales con patadas voladoras y todo eso, pero era mucho más natural. Entonces la gente quería eso. Y al morir Bruce Lee, pues claro, como que se perdió. Y de ahí también nació todo el tema de los clones de Bruce Lee, ¿no? Sí. Todos sus primos que salieron de repente y empezaron a hacer películas. Sí, sí, ya por hacerme publicidad, tengo un libro sobre el tema y me he tenido que tragar cientos de películas de clones de Bruce Lee. Unas las he disfrutado muchas, otras pues bueno, han hecho mella en mí y ya... Son no delirantes, Sí, claro, lo que la gente quería era más Bruce Lee. Y por un lado, había hecho Juego con la Muerte, había rodado antes de Operación Dragón parte de Juego con la Muerte, pero claro, los derechos estaban en un limbo, porque era una coproducción también de Bruce Lee, y hubo ahí unos jaleos con a Golden Harvest y con la mujer, la viuda de Bruce, y terminaron consiguiendo los derechos, y hasta el año 78 no se estrenó el Juego con la Muerte. Pero claro, del 73 al 78 la gente quería más Bruce Lee. Entonces te empezaron a sacar películas de clones, biografías totalmente ficticias, y luego pues eso, títulos tan bonitos y delirantes como Bruce Lee en Nueva Guinea, lucha con todo el respeto a los enanos, pero lucha contra enanos y contra gente metida en trajes de mono, y cosas que son pues... Alguien tenía que hacerlo. Sí. Lo peor de todo es que pagaban por hacerlo y la gente iba al cine y pagaba luego para ver eso. Hay películas, pues en casi todos los países del mundo hay hasta películas en Camerún. Hay una película que se llama Operación Camerún, que también sale un clon de uno de los clones. Entonces, claro, llegó un momento que la caradura de los productores haciendo sus productos y cosas que te ríen mucho con ellas, pero a veces hay gente que les puede hasta ofender. Pues llegó un momento en el que la industria no sabía por dónde tirar. Y justo fue en el año 78 que uno de los actores que participó en la Bluesploitation, además con la Golden Harvest y con el director que lanzó a Bruce Lee a la fama, con el que dirigió sus dos primeras películas, Lo Wei, que no sé si eso sonará el nombre, que lo hemos mencionado ya, Jackie Chan, todavía no era conocido, y en el año 78 una pequeña productora que había hecho un par de películas que se llamaba Seasonal, contrató a Jackie Chan, contrató a otro señor que era Yuen Woo-ping, que ahora mismo muy conocido por hacer la coreografía de Kill Bill o de Matrix, pero que era hijo de una gran estrella del cine de Hong Kong, y pues, hicieron dos películas en el año 78, que fueron El mono borracho, La sombra del... El mono borracho en el ojo del tigre, madre mía. Y La serpiente a la sombra del águila. Y esas dos películas pues fueron un éxito tremendo. Y ya cambió totalmente el tipo de coreografías de nuevo. Habíamos pasado del clasicismo del Kung Fu a algo más realista por parte de Bruce Lee. Y de repente aquí volvíamos otra vez a Kung Fu, pero con un componente de humor que no había funcionado unos años antes a otros directores clásicos como Lau Kar-leung o Liu Chalian, que es en cantonés o en mandarín, había hecho algo de humor y no había funcionado, pero llegó Jackie Chan y revolucionó todo, totalmente. Entonces, el éxito de esas dos primeras películas le catapultó ya hacia la fama, y de ahí saltaría la Golden Harvest y ya empezaría pues todo lo que amamos el cine de Hong Kong de los años 80 de artes marciales, pues el chino, Lord Dragón, Police Story, la 1, la 2, la 3. La 4, la 5. La 3 es de los 90 ya. Sí, y es que encima además Jackie Chan tuvo la suerte de que hizo películas de Kung Fu muy clásico, pero claro, con humor, pero la gente no quería solo cine clásico. Entonces, también en el primero de los 80, no sé si fue en el... ¿Cuándo es Armas Invencibles? 81, 83. Armas Invencibles es de Story, 85. 85, casi. Soy fatal con las cifras. Pues en el 85 estrenó Police Story y era el mismo, no era tan payaso como en el resto de películas, pero volvía a hacer las mismas acrobacias, todo lo que hacía el Kung Fu clásico, pero en un entorno ya contemporáneo, ya película de policía. Y ahí pues
volvió a catapultar el cine de Hong Kong y de nuevo, el cine, cuando hablamos de cine de Hong Kong, de acción en general, pues nos acordamos de películas como las que hizo Jackie Chan de Piratas de los mares de China. La 1 y la 2, Mr. Canto, Mr. Canto y Lady Rose. También, y Jackie Chan se convirtió en la gran estrella del cine de Hong Kong, junto a John Biao y Sammo Hung. Y bueno, de Jackie Chan, aquí es muy interesante ver que una de las cosas que también hablábamos Alberto y yo, que aunque es un libro sobre China, al final también te das cuenta de la importancia que tiene, porque Jackie Chan, desde el 78 hasta 1996, intentó en varias ocasiones triunfar en Hollywood, como hizo Bruce Lee, y no lo consiguió. Pero fue en el año 96 que hizo Duro de Matar, que tuvo un éxito brutal, y eso le catapultó no solo a Jackie Chan a hacer películas en Estados Unidos, sino que a Estados Unidos llamase a mucha gente de China, como a Jet Li. Teníamos también a John Woo. John Woo en el 93 con Van Damme, en Blanco Humano. Que eso también se debía, aunque no es estrictamente solo de artes marciales, pero cuando en el 97 Hong Kong iba a pasar a manos chinas, muchos cineastas unos años antes no sabían qué iba a pasar, entonces salieron corriendo. Sí, y se fueron todos a Estados Unidos. Tenemos a Van Damme, sobre todo, que trabajó con John Woo en Blanco Humano, con Suihar, con Ringo Lam, en Double Team, en la de Knockoff, en el Ojo del Huracán. El Ojo del Huracán. Eso es. Con Ringo Lam en Al límite del riesgo. Y luego hizo más, la de sí, Replicant y la de Salvaje, puede ser que también. Y Salvaje también, sí. Y más directores que ya estaban probando suerte, pero claro, cuando era cine de acción, y Van Damme en ese momento era una gran estrella y consiguió pues, hacer una película con artes marciales, ¿no? Pero fue Jackie Chan el que ayudó a que luego llegase Jet Li y empezase también una doble carrera. Y esto, como era los finales de los 90 y llegó el año 99 y se estrenó Matrix también de nuevo con John Woo, con Kung Fu, todo eso hizo que todo el cine americano tuviese escenas de artes marciales. Gente de Hong Kong estuvo trabajando, por ejemplo, en Daredevil, en la película de Ben Affleck. El coreógrafo es uno de los del clan Yuen también, del hermano de John Woo. Luego también está por ahí Donnie Yen, suelto, lo hemos mencionado. Sí, Donnie Yen también, tenemos que llegar a Donnie Yen también. El luchador ciego de la de John Wick 4. Sí, efectivamente. También, bueno, ¿quién más estuvo? Jet Li, que hizo sus películas, y bueno, películas que... Sammo Hung, que hizo la de Marshall Law, la serie. Y yo siempre pongo como ejemplo, porque tenemos también las películas de Los Ángeles de Charlie, que también tienen sí, también. Escenas de Kung Fu con cables. Y yo siempre me acuerdo me hace mucha gracia porque cuando digo que en todo tipo de películas metían Kung Fu. Y me acuerdo de Scooby-Doo, la película de Scooby-Doo que hicieron a principios de los años 2000. También tenemos una pelea al final de Kung Fu con un... Yo no me acuerdo qué coreógrafo chino era el que lo hizo. O sea, era meterlo por meter. Sí, totalmente. Estados Unidos entró en el tema del cine de las artes marciales en los 70, en el 73, con Operación Dragón, que fue la primera película americana de artes marciales. Y a partir de ahí pues ya empezaron a trabajar con estrellas como por ejemplo Chuck Norris, que fue la gran estrella del cine americano de artes marciales en los 80, luego ya apareció también Shoko Suji con todo el tema de los ninjas, ¿no? Pero siempre estaban muy reflejados con respecto a Asia, que Asia eran los abanderados con respecto al cine de acción, ¿no? Sobre todo pues Hong Kong, ¿no? Lo que venía a ser pues una colonia británica en el sureste asiático. Y poco a poco Estados Unidos fue aprendiendo y cogiendo y asimilando mucho de todo el cine que se hacía en Asia, sin llegar a imitarlo, ¿no? Cogiendo lo que les interesaba hasta ya 1998 con la de Blade, que ya tiene un rollo bastante más oriental con respecto a las coreografías de lucha, y con Matrix, y ya ahí fue la explosión y que realmente se mezclaran los dos mundos, se aglutinaran, ¿no? Y de ahí el cine de acción que tenemos actualmente en Occidente. Sí. Y además todo esto es curioso porque unos años antes, en los 80, ya lo intentó la Seasonal, la misma productora que lanzó a Jackie Chan, le dio por probar a hacer cine de Hong Kong en Estados Unidos. Y hay películas como Retroceder, Nunca Rendirse Jamás, que es una de las primeras apariciones de Van Damme, de villano. Haciendo de malo principal. Sí, además de lo mejorcito de la película. Es lo mejor. A mí me gusta mucho la película, pero también es, pues eso, muy loca. No sé si la habéis visto, es un... Sí, veo por ahí el cabeza. Un tío que se le parece a Bruce Lee, el fantasma de Bruce Lee lo entrena. Claro, un chaval que está muy frustrado, que le hacen bullying, es un poco Karate Kid, solo que en este caso, en vez de encontrar al señor Miyagi, pues se aparece el espíritu de Bruce Lee. Bueno, a mí también se me aparecía a veces, ¿eh? Sí. A mí también se me aparecía. Lo que pasa es que luego me despertaba, ¿sabes? Claro. Pero se me aparecía, ¿eh? Sí, pero no hablabas todo el sueño con él, o sí, me entrenaba, ¿eh? Me dijo, harás enduro. Y mira. Mira, ahí está. Muy bien, hay que hacerle caso a Bruce Lee.
Lo curioso de esta película me hace mucha gracia que de todos los clones que hay que se puedan parecer, escogieron al que menos se parecía, pero bueno, eso son cosas de guión. Y la Seasonal hizo más películas, también es uno de los capítulos que también tengo bastante cariño del libro, porque luego hizo un montón de películas que son bastante buenas porque son actores occidentales, pero que con el estilo de Hong Kong. Entonces, se creó una serie B en Estados Unidos en esos años 80 que cuajó dentro de lo que es la serie B, pero no a nivel popular como pasaría luego en el 2000 con Matrix, el 99 y demás. Y comentábamos, bueno, el Jet Li, que es otro de los que tuvo éxito a partir a raíz también de Jackie Chan, había participado en Arma Letal 3 y también llevó su estilo... Arma Letal 4. Arma Letal 4, cierto. Del 98. 4. Sí, sí. Es que me he levantado a las 5 de la mañana a currar y estoy que me valen los nombres. Jet Li también fue uno de los que tuvo éxito, lo tenía en Hong Kong, sobre todo con la saga de Eras una vez en China, y también pasó a Estados Unidos. Entonces, ha sido un poco más irregular la carrera, o que Jackie Chan, o menor, porque ha hecho menos títulos en Occidente, pero yo creo que en definitiva casi mejores, ¿no? Con El beso del dragón. Romeo debe morir está muy bien también. A mí me gusta, ahora la critican mucho. No sé si habéis visto Romeo debe morir, ¿y os gusta? Sí, ¿no? Tiene buena acción, es entretenida. Sí, sí. Sí, meten algo de ordenador para cosas que pueden haber hecho con cable, pero bueno, a ver, es Hollywood, es lo que hay. Podrían haber tirado al chino y ya está directamente, pero bueno. Eso es lo que decía Jackie Chan cuando volvía a Hong Kong de trabajar en Hollywood, de hacer una punta y Shanghai Kid y demás, que él llevaba toda la tecnología para los especialistas para ayudarles para las escenas arriesgadas en China y lo miraban y decían, qué bonito, qué bien, tiene que funcionar. Y volvían a poner literalmente las cajas de fruta que ponen y colchones para saltar desde un cuarto piso, porque qué mejor que cajas y colchones en vez de un colchón de aire ni protecciones. ¿Para qué? Esto ya está de más. Otra figura que has comentado, Donnie Yen, que también tengo mucho cariño ya a Donnie Yen. Empezó con Yuen Woo-ping, también. En Drunken Tai Chi, que es muy curiosa de ver, del 85. Sí, claro, era una explotación de la de Drunken Master de Jackie Chan, del mono broche en ojo del tigre, pero bueno, era lanzando a una nueva estrella como era Donnie Yen. Y Donnie ahora mismo es muy conocido por salir en John Wick 4 y ha salido en Rogue One de la de Star Wars. Y de hecho va a dirigir ahora un spin-off del personaje de Kane, de John Wick 4. Él va a dirigir la película de su propio personaje, se va a encargar de la acción y demás. Pero él, el éxito, no ha tenido tanto éxito, como fue en los 90 sobre todo cuando empezó a tener éxito, pero le damos papeles de secundario, intentaba él ser actor y además quería dirigir, tuvo una serie de problemas financieros por pedir dinero a quien no debía, terminó rodando en Taiwán en algunas películas para la mafia taiwanesa, las que llaman Taiwan Black Movies, que son todas financiadas por la mafia para blanquear, y tuvo que rodar un par de películas para recuperar el dinero. Pero al final pues sonó la flauta, consiguió ir subiendo de escalafón, dejó un poco apartado lo de director, se centró en director de acción y ahora pues es uno de los mejores directores de acción que hay, gracias también a su mano derecha, Kenji Tanigaki, que le ha ayudado mucho al equipo que se ha rodeado, porque es lo que ha hecho también Donnie Yen. Igual que le apoyó a él Yuen Woo-ping para ponerle de protagonista en una película, él se ha llevado a su propio equipo continuamente a todos los rodajes, incluyendo a Blade 2, por ejemplo, que también sale en Blade 2 y la coreografía las hizo él, gran parte. Estuvo en Alemania grabando una serie y también se llevó a todo su equipo. Entonces, se ha currado mucho el éxito y ahora pues es prácticamente, para mí es el mejor. No sé si a ti... Sí, totalmente. Realmente su carrera despega con la de Chapolin, la de 2005, la de Duelo de Dragones en español, protagonizada con Sammo Hung haciendo de villano, que lo hizo espectacular, a pesar de que se la dobles en las peleas. Sí. pero bien, y ahí es donde realmente despega, y luego ya cogió franquicia con Ip Man y ya ahí ya se ha convertido en la cara actual de Ip Man, del maestro Ip Man. Sí, de hecho él hacía muchas películas de Kung Fu clásico y demás y no terminaba de funcionar todo. Hizo algunas contemporáneas y tal, y tampoco. Y fue justo El Duelo de Dragones, que de hecho la película estaba de primera pensada. Si no la habéis visto, está editada aquí en España, Duelo de Dragones, es increíble a nivel de acción. Es de lo mejor del cine de Hong Kong de los últimos 20 años. Sí. Esa película no iba a ser tanto de artes marciales hasta que llegó Donnie Yen al proyecto, entonces decidieron introducirla y bueno, es una de las obras maestras de Donnie Yen esa. Hay otra que se llama Flashpoint, que la hizo poco después. Al año siguiente, sí. Al año siguiente también me parece incluso mejor, tiene una pelea final extenuante, o sea, y sí, toda la irrealidad que quiera, porque dan patadas a mampostería de esta de una casa y la revientan y
a puñetazos y no pasa nada, pero el diseño de las coreografías, cómo está dirigida la acción, es brutal y ha conseguido, gracias a él, el éxito allá en Hong Kong y luego con Ip Man el éxito internacional, ¿no? Que por eso ha entrado en Star Wars, se hizo la película de Rogue One que comentaba antes. También se participó en Mulan con Jet Li. También, sí, también, perdón. Sí. Y ha tenido un montón de proyectos que no han salido, pero bueno, ahora ya con el spin-off de John Wick 4 que va a dirigir él, la va a protagonizar y se va a encargar de todo, pues no sabemos hasta dónde va a llegar, porque vamos, no tiene fin este hombre. Y tiene ya 61 años, si no recuerdo mal. ¿Tanto? ¿Sí? ¿En serio? Sí, pues sí. Le echaba 57, no sé por qué. Pues no. Tiene 61. Además nació el mismo día que yo, por eso también le tengo al hombre mucho cariño. Me gusta mucho. No tengo 61, yo tengo 18. Pero bueno. Yo tengo 16. 16. Pues, hablando de... Ya sabía que era mayor que tú. Hablando la de... barba es postiza. Hablando de Donnie Yen y de Ip Man, gracias a él, en parte, se ha creado luego, que es otro capítulo del libro, justo después de hablar de Donnie Yen, hablar de una saga de Ip Man, porque la saga de Ip Man, sabemos que hay 4 películas rodadas, hay una quinta anunciada, que también con Donnie Yen todas, pero lo que hicieron fue también volver a revolucionar un poco el mundo del cine, sobre todo en China, y empezaron a aparecer muchas explotaciones de Ip Man. Hay una plataforma en España que se llama Ichiji, que es china, tiene una versión gratuita que puedes ver poco, pero tiene también la de pago. Y ahí puedes encontrar un montón de películas de Ip Man diferentes, de Ip Man joven, de Ip Man mayor, distintos actores, y ha nutrido otra vez el cine chino un poco de explotaciones. Igual que sigue habiendo de Wong Fei-hung, también las hay de Ip Man, hay muchísimas. Al margen de las que hizo Donnie Yen sobre Ip Man, una que a mí me gusta mucho, que está dirigida por Wong Kar-wai del 2013, la de Grandmaster, es espectacular, ¿no? Visualmente tiene una estética muy hermosa, ¿no? Y tiene actores muy buenos de Hong Kong, ¿no? Está Tony Leung, está Zhang Ziyi, y es una película que tiene mucha calidad, ya al margen del tema de las artes marciales, que también predomina en la historia y están muy bien hechas, y le da un toque completamente distinto y muy interesante al personaje de Ip Man con respecto a lo que hace Donnie Yen. Sí, de hecho, si conocéis a Wong Kar-wai como director, él ha hecho películas como Deseando Amar, Fallen Angels, Chang'e Express, son dramas. 2046, la secuela de Deseando Amar. Deseando Amar es una de mis películas preferidas, fuera del cine de hostias. Claro, es un director muy preciosista, muy perfeccionista. Hizo una película de artes marciales que se llama Ashes of Time, que tardó muchos años en rodarla y hace poco, hace 20 años o por ahí, y volvió a rodar escenas y estrenó una nueva versión que se llamaba Ashes of Time Redux, que era por su versión, y tampoco estaba contento, ¿no? Son los productores, al final, muchos de los distribuidores, lo que le metían caña para dirigir. Y claro, el estilo que tiene, pues es visualmente muy, muy poético, es muy, muy poderoso. A mí, si os gusta el cine en general, cualquier película de él, sobre todo de Deseando Amar, la fotografía, la música, todo es una obra maestra. Pero claro, él también quería hacer una versión de Ip Man, que curiosamente empezó a prepararla antes que Donnie Yen. Y se iba a llamar The Grandmaster Ip Man y al final hubo un lío con los títulos y dejaron Ip Man para Donnie Yen y The Grandmaster para Wong Kar-wai, y la rodó después. Y tiene muy buenos actores también y juega mucho con las relaciones de los personajes. Wong Kar-wai, claro, es un cineasta de autor, que además es otro de los puntos que también tengo en el libro, que es ese otro cine de artes marciales que va más allá del mero entretenimiento. Imagino que si digo Hero o La Casa de la Daga Voladora de Zhang Yimou, pues la habréis visto la mayoría. Ese tipo de cineastas que te han hecho, en el caso de Zhang Yimou, con Hero y La Casa de la Daga Voladoras, y luego ha seguido, porque luego rodó La Maldición de la Flor Dorada y Sombra, y ahora hay otra, no me acuerdo, que es del Lago Rojo, del Río Rojo, algo así también. Sí, me suena. Sí. Era un cineasta que hacía cine social, cine denunciando mucho lo que es la vida en los pueblos en China y todo, un rollo pues eso, muy de autor, moviéndose por otro tipo de circuitos, y quiso hacer una película de artes marciales y hizo Hero, que además también tenemos, que llamó a Jet Li y a Donnie Yen en una de las mejores peleas de la película. Y claro, ese estilo preciosista que tenía, tan etéreo, las peleas, las coreografías, que no era el típico kung fu que podíamos ver en otras películas.
también gustó mucho y le dio muchos éxitos a Zhang Yimou, por eso continuó rodando ese tipo de cine. Y surgieron otros cineastas que han hecho, también se han acercado al cine de artes marciales viniendo de un cine más dramático. Tenemos, por ejemplo, a Hou Xiaoxian, que es un taiwanés que tiene una película que a mí me encanta, Millennium Mambo, con Shuki. Sabía yo que... y rodó con ella mismo de Assassin, que también es... Bueno, a mí no me convenció mucho, pero también... tampoco me gustó, la verdad. No, Shuki sí, pero yo... Sí, la película no. La película no. Shuki gusta en todo. Han surgido esos cineastas que han querido hacer algo diferente. Aquí en España o en Occidente no tenemos ese tipo de directores. Lo han intentado algún director acercarse un poco a hacer algo así un poco personal, pero no tiene la misma sensibilidad que los asiáticos para poder mezclar ese tipo de cine de autor. Hay otra película que se estrenó hace poco, no me acuerdo, son dos directores que ahora mismo no me acuerdo. Tienen varias películas, una se llama Hidden Blade creo que esa es la que es de Wing Chun además. Me suena mucho. Y luego tiene otra que ha estrenado hace poco que se llama 100 yardas, 100 yards, que es también lo mismo, es cine de autor, cine dramático, con una historia y unos personajes, pero aderezado con escenas de artes marciales. Y en este caso es una historia dentro del mundo del Kung Fu, a pesar de que los personajes es lo importante, pero es sumamente técnico. A mí me ha fascinado esa película. Y bueno, es de esos directores que siguen haciendo quieren hacer cine de Kung Fu, pero que no sea tan comercial, que aportar algo más, ¿no? Entonces es también un punto interesante para el cine chino, que cineastas que suelen ir a festivales consigan llevar ese tipo, por ejemplo, Zhang Yimou, llevar Hero a... Pues, yo no recuerdo ahora mismo dónde estuvo, pero seguro que estuvo en Venecia o en Berlín, presentarte películas de artes marciales. Incluso Tigre y Dragón, que se podría considerar un poco Ang Lee, el director, también el rollo de cineasta de autor que lleva también. Que fue como el descubrimiento para Occidente del tema de las películas de Kung Fu con chinos voladores de espadas. Sí, y era un homenaje a lo que llevaban haciendo desde los años 60, 50, del Wuxia y todo el cine con cable. Hay mucha gente que ahora la critica también, es curioso, porque a mí me parece una película sumamente entretenida, la coreografía me parece estupenda y tiene también esa sensibilidad, ¿no? A la gente le sacaba, si os acordáis de Tigre y Dragón, le sacaba mucho cuando iban por el bosque de bambúes. Ah, sí, saltando por encima de las copas. La gente no lo entendía y quizás es un problema para algunos conceptos del cine de Kung Fu, porque por ejemplo la montaña donde van, la montaña Budán, que es un tipo de Kung Fu taoísta, cuando vuelan los personajes, yo solo decía, me acuerdo a un profesor del instituto con el que estaba en contacto, que le había gustado y no entendía muchas cosas, y le decía lo de que va con dos dedos así, Choi Yun Fat, muchas veces cuando salta va con los dedos así, y esto en la literatura clásica china y en el cine clásico, esos son monjes taoístas muchas veces, son símbolos como mágicos que les ayudan a levitar y utilizar la energía. Entonces, hay conceptos que hay parte del público no lo entiende, pero por suerte, dentro de los que son los críticos profesionales que suelen tirar por tierra el cine de artes marciales, cuando ven Hero o ven este tipo de películas un poco más de autor, pues las aplauden y al menos pues conseguimos que hablen de ellas en televisión o por ejemplo los Oscars que se llevó Tigre y Dragón o incluso el Oscar que se llevó Michelle Yeoh por toda la vez en todas partes, ¿no? Es que para nosotros en Occidente es muy complicado comprender de que para los chinos los espadachines chinos vuelan. Entonces, claro, nosotros tenemos a Superman y ellos tienen a los espadachines, ¿vale? Pero es algo que para ellos es como muy normal, ¿no? Una película de Kung Fu con espadas y los chinos vuelan, ¿vale? Si no llevan espadas no vuelan, pero con espadas vuelan, ¿no? Sí, de hecho, el cine, digamos, de espadachines chino tiene la parte de wuxia, que es el de los caballeros con espadas y demás, pero luego hay otras dos categorías, que son el xianxia y el Juanhua, creo que se llama. Alguien que ese último no me acuerdo muy bien porque es el que menos veo, pero uno de ellos tiene mucho componente ya fantástico, ya. Entonces, ya te meten elementos ya pues, de tirar energía. Hay una película que a mí me encanta, que no sé si a ti supongo que también no sé si te gustará, Zu, Guerreros de la Montaña Mágica. Es un clásico, la del 83, te refieres. Claro. Porque luego está la del 2004 que no es para una gran cosa. No. Sí, es una película muy clásica que justo es eso, tiran rayos de las manos. O sea, como el Goku. Sí, lo mismo que hacen en el anime, pues lo hacían ellos. Y vuelan y mueven las cosas casi con la mente. Y el momento ese de los elefantes de piedra que están ahí. Es muy entretenida, hace tiempo que no la veo, la sí, tengo que ver. A mí me encanta esa película. Sí, pero claro, no se entiende mucho ese tipo de concepto de fantasía. Y es justo lo que decías, aquí tenemos un tipo de héroe, de superhéroe,
pero allí no eran superhéroes con mallas, allí los superhéroes que leían eran novelas de fantasía de Wuxia, de Xianxia, y entonces claro, eran otro tipo de superhéroes, ¿no? Tenían poderes y demás, y sobre todo era la antigüedad también, ¿no? Porque además tienen un jaleo los chinos con todo esto, porque tienen unos conceptos, que está el Jianghu, que es literalmente río y piedras creo que es, y es como una especie de mundo donde están todos los grandes héroes, ¿no? Y se hablan así muchas veces, oye héroe, eso lo dicen mucho la Sí, son muy dados a dar ese tipo de sí. adjetivos a la gente. Y viven en ese mundo, y hay una especie de asociación de artistas marciales que se llama Bulin, que es como y ellos lo llaman el mundo marcial, es como si fuese otro mundo diferente al nuestro, en el que allí pues, pueden ser un experto en Kung Fu o puede luego utilizar incluso magia, ¿no? de este tipo. Y claro, esos conceptos no han llegado aquí, pero por suerte sí han ido llegando otro tipo de conceptos que sí que se han adaptado en Occidente, que es lo que hablábamos con Matrix, por ejemplo, o ahora con John Wick directamente, porque estamos viendo un revival gracias a que está trayendo artistas marciales a la saga, porque al principio no, pues, Keanu Reeves entrena mucho y lo que quiera, pero no es un artista marcial. Es muy básica su manera de expresar la acción por parte del Keanu Reeves. Sí. Lo bueno es que se rodea de buenos especialistas. Claro, y entrena mucho también, está de 3 a 6 meses entrenando, según la película de John Wick, ha llegado a al menos 3 meses y que está entrenando, tanto acción balística, que tú también sabes del tema. Sí, un poquito. Y luego la parte también de acción, y hace mucho jiu-jitsu brasileño, también y sigue entrenando con gente con la que entrenó para Matrix. De hecho, en Matrix no da patadas altas porque tuvo un accidente de moto, se le puede ver en el making of con un collarín. Entonces, claro, para poder tirar una patada alta tiene que bascular el cuerpo porque tenía que ir rígido, ¿no? por la lesión. Y sigue siendo igual de rígido también. Pero le ves hacer las técnicas de jiu-jitsu en suelo y sí que cumple. Es muy amigo del Tiger Chen, ese que hizo la película de Hong Kong con él. Sí, Tiger Chen, una película... Ese fue otro intento de traer el cine de Kung Fu a Estados Unidos, con Tiger Chen, que era uno de los que entrenaba en el equipo de John Bupin. Hizo El poder del Tai Chi, no sé si la habéis visto. Esa película la dirigió también Keanu Reeves, y el coreógrafo era John Bupin. Y además yo tuve la oportunidad de entrevistar a Tiger Chen online cuando se estrenó la película, y intenté vender la entrevista, por cierto, y nadie me la quiso comprar. A nadie le interesaba el chino que protagoniza una película que dirige a Keanu Reeves, cuando también hablamos de Keanu Reeves como director y demás. Y ahí es una muestra del poco cariño que se tiene en España este tipo de cine, que es muy difícil. Luego está la de los 47 Ronin. 47 Ronin. La de tus 47 primos. 47 primos, sí, esa también me gusta mucho. Tengo también una anécdota con mi padre, que siempre que iba a mi casa a verles, como la emitían en todos los canales alguna vez a lo largo de la semana, siempre me decían que la había visto. Y es que también la han puesto muchísimas veces. Y a mí me gustó. O sea... Sí, es entretenida, juega también un poco con la fantasía y con la mitología japonesa. Sí. Pero se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo.